Fernando era un exitoso empresario acostumbrado a tomar decisiones difíciles y a lidiar con la presión. Sin embargo, nada en su vida lo había preparado para el vacío que dejó la muerte de su esposa, Isabel, 2 años atrás. Desde entonces, todo su mundo giraba en torno a su hijo, Andrés, de 7 años, quien padecía una rara enfermedad que debilitaba su cuerpo y lo mantenía en un estado constante de fragilidad. A pesar de haber consultado a los mejores especialistas y probado múltiples tratamientos, el progreso era casi inexistente. Los días en el amplio y silencioso hogar familiar se habían vuelto monótonos y sombríos. Cada rincón de la casa le recordaba a Fernando la alegría y la vitalidad que Isabel irradiaba. Ahora, lo único que le importaba era encontrar una forma de mejorar la vida de Andrés. Finalmente, tras aceptar que no podía cuidar solo de su hijo, Fernando decidió contratar a una enfermera. Así llegó María a sus vidas. Era una joven profesional con una mirada cálida y una voz tranquila que transmitía confianza desde el primer momento. Durante la entrevista, María impresionó a Fernando no solo con sus conocimientos médicos, sino con su enfoque sobre la importancia del bienestar emocional en los pacientes. Los niños necesitan más que medicamentos para sanar, le dijo con serenidad. Necesitan amor y esperanza. Fernando, aunque cauteloso, decidió darle una oportunidad. Desde el primer día, María se integró a la rutina del hogar con una discreción que no pasó desapercibida. Se encargaba de los cuidados médicos de Andrés y, poco a poco, comenzó a ganarse su confianza. Al principio, el niño, siempre reservado y reticente, empezó a mostrar un leve interés en las actividades que ella proponía. María no solo administraba tratamientos, también pasaba horas leyéndole cuentos y enseñándole pequeños ejercicios físicos que presentaba como juegos. Fernando, observando desde la distancia, notó cómo Andrés comenzaba a reírse de nuevo y a participar con entusiasmo. Pero lo que realmente lo dejó desconcertado fue escuchar a María cantar. Una noche, mientras trabajaba en su despacho, escuchó una melodía familiar que lo hizo detenerse. Era una de las canciones que Isabel solía cantar para Andrés antes de dormir. Intrigado, Fernando salió de la oficina y encontró a María tarareando suavemente esa misma canción mientras ayudaba al niño a hacer ejercicios. Su corazón se encogió. ¿Cómo podía María conocer esa canción? ¿Era una coincidencia o había algo más? Aunque trató de calmar sus sospechas, una parte de él no podía ignorar lo extraño de la situación. Esa noche, después de acostar a Andrés, Fernando decidió instalar cámaras en la casa. Convenciéndose a sí mismo de que era por seguridad, en el fondo sabía que quería entender mejor lo que estaba sucediendo. Días después, revisó las grabaciones. En las imágenes, María interactuaba con Andrés de una manera tan natural y cariñosa que parecía conocerlo desde hace años. Su tono de voz, sus gestos y la forma en que le hablaba recordaban de manera inquietante a Isabel. Fernando no sabía qué pensar. Por un lado, sentía gratitud por los cambios positivos en Andrés. Por otro, no podía ignorar las coincidencias. Con cada día que pasaba, la salud de Andrés parecía mejorar. Empezaba a pedir jugar, a reírse más, a comer mejor. Incluso los médicos notaron pequeños avances. Pero para Fernando, la verdadera pregunta seguía sin respuesta: ¿quién era realmente María? Fernando no podía ignorar las sensaciones que María le provocaba. Aunque la mejora de Andrés era evidente, cada día que pasaba surgían más preguntas en su mente. Una tarde, mientras trabajaba en su despacho, escuchó una conversación entre María y Andrés. «Hoy vamos a aprender algo nuevo», dijo ella con un tono alegre. «¿Sabías que las estrellas siempre están ahí, incluso cuando no las vemos?» Fernando, intrigado, se asomó sin ser visto. María le contaba a Andrés una historia sobre una estrella que seguía brillando incluso cuando el cielo estaba cubierto de nubes. Andrés, fascinado, escuchaba atentamente, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Esa noche, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras, Fernando quedó aún más desconcertado. En las imágenes, María se mostraba atenta y cariñosa, pero había algo más. Cantaba canciones que solo Isabel conocía, y utilizaba expresiones que le recordaban dolorosamente a su difunta esposa. Fernando se preguntaba si María había conocido a Isabel de alguna manera. Sin embargo, descartó la idea rápidamente. Isabel no había hablado de ninguna María antes de su enfermedad, y la joven no había mencionado nada durante la entrevista. Aún así, las coincidencias eran inquietantes. Días después, mientras Andrés jugaba en el jardín con María,
Fernando decidió abordar sus dudas de manera más directa. María, dijo, deteniéndola cuando entraba en la casa, ¿puedo hablar contigo un momento? Ella se detuvo, sorprendida por la seriedad en su tono. Por supuesto, señor Fernando. ¿Todo está bien? Él dudó antes de responder. Quiero saber más sobre ti. ¿De dónde vienes? ¿Cómo aprendiste a trabajar tan bien con niños? María sonrió con amabilidad. He trabajado con niños en situaciones difíciles durante varios años. Mi objetivo siempre ha sido ayudarlos no solo físicamente, sino también emocionalmente. Creo que todos merecen un poco de esperanza. Fernando no pudo evitar sentirse conmovido por su respuesta, pero aún tenía dudas. ¿Has conocido a mi familia antes de venir aquí? María pareció desconcertada por la pregunta. No, señor. Solo conocía su nombre por el anuncio de trabajo. ¿Por qué lo pregunta? Fernando negó con la cabeza, fingiendo que no era importante. No es nada. Olvídalo. Pero en su interior, las sospechas seguían creciendo. Esa misma noche, mientras Andrés dormía, Fernando decidió investigar más a fondo. Revisó el expediente de María y encontró algo sorprendente, los datos eran impecables, pero había pocos detalles sobre su vida personal. Intentó buscar información en línea, pero no encontró nada relevante. Era como si María hubiera aparecido de la nada. Los días siguientes, Fernando observó con más atención las interacciones entre María y Andrés. La conexión entre ellos era innegable. Andrés, que antes se mostraba retraído y apático, ahora se reía y participaba en actividades que antes ni siquiera intentaba. Incluso había empezado a dormir mejor, algo que los médicos consideraban un pequeño milagro. Un día, Andrés mencionó algo que dejó a Fernando sin palabras. Papá, María me contó que mamá siempre decía que yo soy más fuerte de lo que creo. Fernando se detuvo en seco. Esa era una frase que Isabel solía repetirle a Andrés cuando estaba viva. Miró a su hijo, sorprendido y confundido. ¿Cuándo te dijo eso? Preguntó, intentando mantener la calma. Hoy, mientras jugábamos en el jardín. Fernando decidió que era el momento de confrontar a María de manera directa. Esa noche, cuando Andrés ya estaba dormido, la encontró en la sala organizando algunos papeles. Necesitamos hablar, María, dijo con firmeza. Ella levantó la mirada, sorprendida por su tono. Claro, señor Fernando. ¿Qué ocurre? Fernando se sentó frente a ella, con los brazos cruzados. ¿Cómo sabes tanto sobre mi hijo? ¿Cómo conoces las canciones que mi esposa le cantaba? ¿Por qué parece que lo entiendes mejor que nadie? María pareció dudar por un momento, como si estuviera considerando cuidadosamente sus palabras. Finalmente, respiró profundamente y habló. Señor Fernando, creo que es hora de que le cuente la verdad. El silencio que siguió fue abrumador. Fernando no sabía qué esperar, pero algo en el tono de María le dijo que lo que iba a escuchar cambiaría todo. María se sentó con las manos entrelazadas, su rostro reflejaba una mezcla de nerviosismo y determinación. Fernando, aún perplejo por su declaración, esperó pacientemente a que hablara. Hace unos años, trabajé como enfermera en el hospital donde su esposa, Isabel, pasó sus últimos meses, comenzó María, su voz cargada de emoción. Cuidé de ella durante ese tiempo, y aunque fue corto, creó un vínculo que jamás olvidaré. Fernando sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Isabel nunca le había hablado de alguien llamado María en el hospital, pero era evidente que lo que decía era verdad. ¿Por qué nunca mencionaste esto antes? Preguntó, su tono más suave pero aún desconfiado. María bajó la mirada, jugando con el anillo que llevaba en el dedo. Cuando vi el anuncio para este trabajo, supe que debía postularme. No fue una decisión fácil, pero sentí que tenía una deuda con Isabel. Ella hablaba mucho de Andrés, de lo importante que era para ella que él creciera fuerte y feliz, incluso sin ella. Quería ayudar a cumplir su deseo. Fernando permaneció en silencio, intentando procesar la información. Por un lado, las palabras de María parecían sinceras. Por otro, la idea de que alguien desconocido hubiera entrado en sus vidas con una conexión tan personal lo desconcertaba. ¿Y por eso sabes tanto sobre nosotros? Las canciones, las frases. María asintió. Isabel me las enseñó. Dijo que esas pequeñas cosas ayudaban a Andrés a sentirse amado. Creí que podrían ser útiles ahora.
El silencio que siguió fue pesado. Fernando no sabía qué decir. Finalmente, se levantó del sofá y comenzó a caminar por la sala, tratando de ordenar sus pensamientos. Esto es mucho para asimilar, dijo finalmente. No dudo de tus intenciones, pero es extraño. Muy extraño. Lo entiendo, señor Fernando, respondió María, con calma. Solo quiero que sepa que mi único propósito aquí es ayudar a Andrés. Esa noche, Fernando no pudo dormir. Las palabras de María resonaban en su mente una y otra vez. Aunque sentía gratitud por el progreso de Andrés, no podía ignorar lo inusual de la situación. Decidió que necesitaba más pruebas antes de confiar plenamente en ella. Durante los días siguientes, observó a María más de cerca. Se quedó en casa trabajando desde su oficina para poder escuchar e incluso espiar discretamente sus interacciones con Andrés. Lo que vio no hizo más que aumentar su confusión. María no solo ayudaba a Andrés físicamente, parecía tener una conexión emocional con el que Fernando nunca había visto antes. El niño, que antes se mostraba retraído y apático, ahora pedía jugar, sonreía y hablaba con entusiasmo. En una ocasión, Fernando escuchó a Andrés reír a carcajadas mientras María le contaba una historia sobre una familia de pájaros que construían su nido. Esa risa, tan pura y llena de vida, era algo que Fernando pensó que jamás volvería a escuchar. Una tarde, mientras observaba las grabaciones de las cámaras, Fernando notó algo que lo dejó sin aliento. María estaba ayudando a Andrés con unos ejercicios en su habitación, sosteniéndolo suavemente mientras él intentaba levantarse por sí solo. Mientras lo hacía, comenzó a cantar una canción que Fernando reconoció de inmediato. Era la misma canción que Isabel le cantaba a Andrés cuando era un bebé. Fernando puso el vídeo en pausa y se quedó mirando la pantalla. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba racionalizar lo que estaba viendo. ¿Cómo podía alguien que nunca conoció a su familia tener un impacto tan profundo en la vida de Andrés? Decidido a obtener más respuestas, Fernando esperó a que Andrés se fuera a dormir esa noche y confrontó nuevamente a María. Quiero que seas completamente honesta conmigo, dijo, su tono más firme que antes. ¿Hay algo más que deba saber? María lo miró con una expresión seria, como si hubiera estado esperando esta pregunta. Señor Fernando, he sido honesta con usted desde el principio. Todo lo que hago es por el bien de Andrés. Pero entiendo que esto pueda parecer extraño. No solo parece extraño, respondió él, cruzando los brazos. Parece imposible. María suspiró, su rostro reflejaba cansancio. A veces, las cosas no tienen una explicación lógica. Todo lo que puedo decirle es que Andrés me guía tanto como yo lo guío a él. Fernando no quedó satisfecho con esta respuesta, pero decidió no presionarla más por esa noche. En cambio, pasó las horas revisando nuevamente las grabaciones y buscando cualquier indicio de que algo pudiera estar mal. Sin embargo, lo que encontró solo aumentó su desconcierto. Cada interacción entre María y Andrés era un testimonio de cuidado y empatía. No había nada que indicara malas intenciones. Pero las coincidencias seguían siendo demasiadas como para ignorarlas. El progreso de Andrés continuó sorprendiendo a todos. Durante una visita al médico, incluso el especialista comentó sobre el cambio radical en su condición. No sé qué están haciendo, pero está funcionando. Andrés parece un niño completamente diferente. Fernando, aunque agradecido, seguía sintiendo una mezcla de gratitud y desconfianza. Decidió que necesitaba investigar más sobre María antes de confiar plenamente en ella. Los días pasaban, y aunque la relación entre Andrés y María se fortalecía cada vez más, las dudas de Fernando seguían latentes. El progreso de su hijo era innegable, Andrés parecía más fuerte, más animado, incluso más independiente. Sin embargo, cada vez que veía a María interactuar con él, sentía que había algo que aún no entendía. Una tarde, mientras Andrés jugaba en el jardín con María, Fernando decidió seguir investigando. Revisó nuevamente el expediente de María, buscando algún detalle que hubiera pasado por alto. Sin embargo, los datos seguían siendo impecables, casi demasiado perfectos. Intentó buscar información en línea, pero no encontró nada relevante. Era como si María no existiera antes de postularse para el trabajo. Este detalle, en lugar de tranquilizarlo, aumentó su inquietud. Decidió hacer algo más drástico, contrató a un investigador privado. Necesito saber todo lo que puedas encontrar sobre María García, dijo Fernando al hombre que contrató. Necesito entender quién es realmente. El investigador asintió,
asegurándole que sería discreto. Fernando sabía que esto podía parecer una exageración, pero sentía que era la única manera de obtener respuestas claras. Esa noche, mientras Andrés dormía, Fernando se sentó frente a su computadora y revisó las grabaciones más recientes. En una de ellas, María estaba sentada al borde de la cama de Andrés, leyéndole un cuento. Su voz era calmada, casi hipnótica, y la forma en que Andrés la miraba era un reflejo de total confianza. Sin embargo, hubo un momento en el vídeo que lo dejó helado. María dejó el libro a un lado y comenzó a tararear una melodía. Era una canción que Isabel solía cantar cuando quería calmar a Andrés durante sus noches más difíciles. Fernando sintió un nudo en el estómago. ¿Era posible que Isabel le hubiera enseñado esa canción a María en el hospital? ¿O había algo más? Decidido a confrontarla una vez más, Fernando esperó a que María regresara de dejar a Andrés en su habitación. María, necesito hablar contigo, dijo, esta vez sin intentar ocultar la seriedad en su voz. Ella lo miró, con una mezcla de calma y precaución. Claro, señor Fernando. ¿De qué se trata? Fernando tomó un respiro profundo antes de hablar. Hoy revisé una grabación. Estabas cantando una canción, una que mi esposa solía cantarle a Andrés. ¿Cómo es posible que conozcas esa melodía? María pareció quedarse sin palabras por un momento. Luego, su rostro reflejó una expresión de resignación. Señor Fernando, entiendo que esto pueda parecer extraño. Pero esa canción fue una de las muchas cosas que Isabel compartió conmigo. Fernando no pudo evitar sentir una mezcla de alivio y frustración. Por un lado, la explicación tenía sentido. Por otro, seguía sin poder sacudirse la sensación de que había algo más. María, si hay algo más que debas saber, por favor, dímelo. Ella lo miró directamente, con una intensidad que lo hizo sentir incómodo. Señor Fernando, todo lo que hago, lo hago por Andrés. No tengo nada que ocultar. Esa noche, mientras Fernando intentaba dormir, recibió una llamada del investigador privado. Encontré algo interesante, dijo el hombre, su tono grave. Parece que María García no es su verdadero nombre. Fernando se incorporó de inmediato, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué quieres decir? Los documentos que presentó son auténticos, pero están ligados a una identidad que no existe antes de hace unos años. Es como si hubiera creado una nueva vida. El silencio que siguió fue pesado. Fernando no sabía qué pensar. ¿Quién era realmente María? ¿Y qué ocultaba? A la mañana siguiente, Fernando decidió enfrentarla con esta nueva información. La encontró en la cocina, preparando el desayuno para Andrés. Necesitamos hablar, dijo, su voz más firme que nunca. María lo miró, claramente sorprendida por su tono. Claro, señor Fernando. ¿Qué ocurre? Él tomó asiento, sin apartar la mirada de ella. Quiero que me expliques por qué tus documentos no tienen registro antes de hace unos años. Quiero saber quién eres realmente. María dejó lo que estaba haciendo y se sentó frente a él. Su rostro reflejaba una mezcla de culpa y determinación. Señor Fernando, hay algo que no le he dicho. No porque quiera engañarlo, sino porque no estaba segura de cómo reaccionaría. Fernando sintió que su respiración se aceleraba. Habla, María. No puedo seguir viviendo con esta incertidumbre. Ella tomó un respiro profundo antes de responder. Mi nombre verdadero es Mariana Sánchez. Cambié mi identidad hace años por razones personales. No soy un peligro para usted ni para Andrés. Todo lo que hago es por el bienestar de su hijo. Fernando no sabía si sentirse aliviado o más desconcertado. ¿Por qué cambiaste tu identidad? María pareció dudar por un momento antes de responder. Eso es algo que aún no estoy lista para compartir. Pero le prometo que mi único propósito aquí es ayudar. El silencio que siguió fue denso, lleno de preguntas sin respuesta. Fernando sabía que había más por descubrir, pero por ahora, decidió no presionarla. Sin embargo, no podía negar que algo en ella lo intrigaba profundamente, más allá de la relación con Andrés. Aunque Fernando decidió no presionar más a María sobre su pasado, las dudas continuaban creciendo en su interior. Cada interacción entre ella y Andrés reforzaba la sensación de que había algo especial en su conexión. Sin embargo, la revelación de que María había cambiado su identidad lo mantenía en guardia. Un día, mientras María estaba con Andrés en el jardín, Fernando recibió una llamada del médico de su hijo.
Señor Fernando, quería hablar con usted sobre los últimos resultados de Andrés. Hemos notado una mejoría significativa. Sus niveles de energía y recuperación son impresionantes. Honestamente, no sé cómo explicarlo. Fernando sintió un nudo en la garganta. Aunque sabía que Andrés había mejorado, escuchar esas palabras de un profesional lo llenó de emociones contradictorias. Gracias, doctor. Continuaremos haciendo todo lo posible para mantener este progreso. Colgó la llamada y miró hacia el jardín, donde María ayudaba a Andrés a hacer unos ejercicios simples mientras ambos reían. Fernando sabía que debía esa transformación en gran parte a ella, pero también entendía que no podía ignorar las preguntas que aún no tenían respuesta. Esa noche, mientras Andrés dormía, Fernando volvió a revisar las grabaciones de las cámaras. En una de las escenas, notó algo que lo dejó perplejo. María estaba en la habitación de Andrés, ayudándolo a dormirse. Le cantaba una canción de cuna, pero su tono y las palabras eran tan similares a los de Isabel que Fernando sintió que estaba reviviendo un momento del pasado. Detuvo el vídeo y lo reprodujo una y otra vez. Cada vez que lo hacía, su confusión aumentaba. María no solo imitaba las palabras y los gestos de Isabel, parecía encarnar una parte de ella. Fernando se preguntaba si esto era una coincidencia o algo más profundo. Al día siguiente, decidió observar más de cerca las interacciones entre María y Andrés, pero esta vez en persona. Mientras María le enseñaba a Andrés cómo plantar flores en el jardín, Fernando se acercó sigilosamente, tratando de no interrumpir. Escuchó cómo María hablaba con el niño de una manera que lo dejó intrigado. Andrés, ¿sabes que tu mamá estaría muy orgullosa de ti? Eres más fuerte de lo que crees. Esas palabras resonaron en la mente de Fernando. Era exactamente lo que Isabel solía decirle a su hijo cuando estaba viva. Incapaz de contenerse, Fernando decidió intervenir. María, ¿podemos hablar un momento? María lo miró, su expresión reflejaba calma, pero también sabía que la conversación sería importante. Claro, señor Fernando. Fernando esperó hasta que Andrés entrara en la casa antes de hablar. ¿Por qué le dices esas cosas a Andrés? ¿Cómo puedes saber exactamente lo que Isabel le decía? María respiró profundamente, como si estuviera reuniendo valor para responder. Señor Fernando, ya le he dicho que Isabel compartió muchas cosas conmigo cuando estaba en el hospital. Me habló de su hijo, de sus miedos y de lo que quería para él. Fernando cruzó los brazos, su mirada fija en ella. Pero ¿cómo es posible que tengas tanto impacto en él? No solo ha mejorado físicamente, parece otro niño. María lo miró directamente, con una expresión que reflejaba sinceridad. A veces, las respuestas no son lógicas, señor Fernando. Andrés tiene una fuerza interior que necesitaba ser despertada. Yo solo lo ayudo a descubrirla. Aunque las palabras de María tenían sentido, Fernando no podía sacudirse la sensación de que había algo más. Esa noche, mientras Andrés dormía, Fernando recibió otra llamada del investigador privado. Señor Fernando, he encontrado algo más. Hay registros de que María, o Mariana, trabajó en un programa de cuidado paliativo en otro país antes de regresar aquí. Sus colegas la describieron como alguien excepcional, casi milagrosa en su capacidad para conectar con los pacientes. Fernando sintió que su curiosidad se intensificaba. ¿Y hay algo más que deba saber? El investigador dudó antes de responder. Parece que dejó ese trabajo de manera repentina. Hay rumores de que tenía un vínculo especial con un paciente en particular, pero no hay detalles concretos. Fernando colgó la llamada, sintiéndose más intrigado que nunca. Decidió que no podía esperar más. A la mañana siguiente, mientras María preparaba el desayuno, la confrontó directamente. María, ya no puedo seguir con estas medias verdades. Quiero saber toda la historia. María dejó lo que estaba haciendo y lo miró con seriedad. Señor Fernando, entiendo su frustración. Pero no he mentido. Todo lo que he hecho ha sido por Andrés. Eso lo sé, respondió Fernando. Pero necesito entender por qué haces lo que haces. ¿Qué te motiva realmente? María pareció dudar por un momento antes de responder. La historia no es solo mía, señor Fernando. También pertenece a Isabel. Por respeto a ella, he guardado silencio sobre ciertas cosas. Las palabras de María dejaron a Fernando sin habla. Aunque aún no tenía todas las respuestas, comenzó a darse cuenta de que esta mujer no era simplemente una enfermera dedicada.
Había algo más, algo profundamente personal que conectaba su vida con la de su familia. Después de su última conversación con María, Fernando no podía dejar de pensar en las palabras que ella le había dicho: la historia no es solo mía, también pertenece a Isabel. La frase resonaba en su mente como un enigma que debía resolver. Aunque agradecía el impacto positivo que María había tenido en la vida de Andrés, su necesidad de entender quién era realmente esta mujer y cuál era su verdadera conexión con Isabel lo consumía. Esa noche, mientras Andrés dormía, Fernando revisó las grabaciones de las cámaras una vez más. En una de ellas, observó una escena que lo dejó sin palabras. María estaba con Andrés en su habitación, ayudándolo a hacer unos ejercicios simples. Mientras lo hacía, tarareaba una melodía que Fernando conocía bien, era la canción favorita de Isabel, una que ella solía cantar durante los momentos más difíciles. Pero lo que realmente lo impactó fue la expresión de María mientras cantaba. Había algo en su mirada, en la forma en que cuidaba de Andrés, que le recordaba a Isabel de una manera casi inquietante. Fernando pausó el vídeo y lo reprodujo nuevamente, tratando de encontrar una explicación lógica. Pero cuanto más miraba, más difícil le resultaba ignorar la sensación de que María no estaba allí por coincidencia. Al día siguiente, Fernando decidió hablar con el médico de Andrés. Quería entender si había alguna explicación científica para el notable progreso de su hijo. Doctor, no sé cómo describirlo, pero Andrés está mejor de lo que jamás imaginé. Está más fuerte, más feliz. Incluso sus niveles de energía son incomprensibles. ¿Cree que esto podría ser resultado de algún tratamiento que no hemos identificado? El médico negó con la cabeza, con una expresión de asombro en su rostro. Señor Fernando, honestamente, no puedo explicarlo desde un punto de vista médico. El progreso de Andrés es extraordinario. Sea lo que sea que estén haciendo en casa, continúen haciéndolo. Las palabras del médico dejaron a Fernando con más preguntas que respuestas. Decidió que ya no podía esperar más. Esa noche, después de que Andrés se fuera a la cama, confrontó a María por última vez. María, ya no puedo seguir viviendo con estas dudas. Quiero que me digas toda la verdad. ¿Quién eres realmente? ¿Y por qué tienes este impacto en Andrés? María lo miró con una expresión tranquila, pero sus ojos reflejaban algo más profundo, una emoción que Fernando no pudo identificar de inmediato. Señor Fernando, creo que ha llegado el momento de contarle todo. El silencio en la sala era casi palpable mientras María se preparaba para hablar. Como ya le dije, conocí a Isabel durante su tiempo en el hospital. Pero lo que no le he dicho es que ella me eligió para este trabajo mucho antes de que usted publicara el anuncio. Fernando frunció el ceño, confundido. ¿Qué quieres decir con que ella te eligió? María respiró profundamente antes de continuar. Isabel sabía que no le quedaba mucho tiempo, pero también sabía cuánto significaba Andrés para usted. Me pidió que cuidara de él cuando ella ya no estuviera. Dijo que yo entendería lo que él necesitaba, porque ella me enseñó todo lo que debía saber. Las palabras de María golpearon a Fernando como una ráfaga de viento helado. ¿Por qué no me dijiste esto desde el principio? María bajó la mirada, su voz temblaba ligeramente. No estaba segura de cómo reaccionaría. No quería que pensara que estaba aquí por motivos equivocados. Fernando se quedó en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Por un lado, sentía una inmensa gratitud hacia María por cumplir el deseo de Isabel. Por otro, no podía ignorar el hecho de que había mantenido esto en secreto durante tanto tiempo. ¿Y qué más te dijo Isabel? María lo miró directamente, su mirada llena de sinceridad. Me dijo que Andrés necesitaría algo más que medicina para sanar. Me enseñó las canciones, las historias y los ejercicios que ella solía hacer con él. Quería asegurarse de que nunca olvidara cuánto lo amaba, incluso después de su partida. El silencio que siguió fue pesado, pero esta vez estaba lleno de una mezcla de emociones, tristeza, alivio, gratitud. Fernando se levantó de su asiento y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín donde Andrés solía jugar. Gracias, María. Por hacer esto por él. Por hacer esto por nosotros. María sonrió suavemente, pero no dijo nada más. Esa noche, Fernando sintió una extraña paz que no había sentido en años. Aunque aún había preguntas sin respuesta, empezaba a comprender que María no solo había sido enviada por Isabel, sino que también era un recordatorio vivo de que el amor y el cuidado podían trascender el tiempo y la pérdida. Sin embargo,
esa tranquilidad no duraría mucho. A la mañana siguiente, cuando Fernando fue a buscar a María para agradecerle una vez más, descubrió que su habitación estaba vacía. La cama estaba hecha, y sobre la mesita de noche había una carta dirigida a él. Con manos temblorosas, Fernando abrió la carta y leyó. Señor Fernando, creo que mi tiempo aquí ha terminado. Andrés tiene todo lo que necesita para continuar creciendo fuerte y feliz. Isabel estaría orgullosa de lo que ambos han logrado. Siempre estaré agradecida por la oportunidad de haber sido parte de su familia, aunque fuera por un tiempo. Con cariño, María. Fernando se quedó mirando la carta durante varios minutos, tratando de entender lo que acababa de suceder. Aunque su partida era inesperada, también sentía que era lo correcto. María había cumplido su misión. Fernando pasó largos minutos sosteniendo la carta de María, intentando asimilar su partida. Aunque sus palabras transmitían calma y cierre, su ausencia llenó la casa de un vacío palpable. Miró hacia la habitación de Andrés, donde su hijo jugaba despreocupadamente, ajeno a lo que había sucedido esa mañana. Decidido a no permitir que las preguntas sin respuesta lo consumieran, Fernando revisó las cámaras de seguridad una vez más, buscando algún indicio sobre cuándo y cómo había salido María. Al revisar las grabaciones de la madrugada, notó algo extraño. La imagen mostraba a María saliendo de la casa con una pequeña maleta, pero antes de cruzar el umbral, se detuvo frente a la habitación de Andrés. En la grabación, María colocó suavemente la mano sobre la puerta cerrada, como si estuviera despidiéndose en silencio. Luego, se giró hacia la cámara, mirándola directamente, como si supiera que Fernando estaría observando. Su expresión no era de tristeza, sino de una tranquila determinación, como alguien que había cumplido su propósito. Fernando pausó el vídeo en ese momento, quedándose mirando la pantalla. Había algo en sus ojos, algo que parecía decir más de lo que cualquier carta podría expresar. Decidido a encontrar respuestas, Fernando contactó al investigador privado por última vez. Quiero que sigas buscando a María. Necesito entender quién es realmente. El investigador, aunque sorprendido por la insistencia de Fernando, aceptó el encargo. Pasaron días, luego semanas, pero cada intento de rastrear a María terminaba en un callejón sin salida. Era como si hubiera desaparecido por completo. Mientras tanto, Andrés continuaba mostrando un progreso notable. Su energía era inagotable, su risa llenaba la casa, y cada día se levantaba con una sonrisa que Fernando no veía desde hacía años. A pesar de la incertidumbre sobre María, Fernando se enfocó en disfrutar esos momentos con su hijo, recordando las palabras de Isabel y las enseñanzas de María. Un día, mientras revisaba una vieja caja con recuerdos de Isabel, encontró algo que lo dejó sin aliento, un pequeño cuaderno de notas que Isabel había utilizado durante su tiempo en el hospital. Las páginas estaban llenas de pensamientos y mensajes dirigidos a Andrés y a él, pero en una de ellas encontró algo inesperado. A veces, el amor encuentra formas de llegar a nosotros incluso cuando creemos que todo está perdido. Si alguna vez necesitas ayuda para cuidar de Andrés, confía en las personas que el destino pone en tu camino. Él nunca estará solo. Fernando cerró el cuaderno, sintiendo una mezcla de tristeza y gratitud. Era como si Isabel hubiera previsto todo lo que sucedería, como si hubiera sabido que alguien como María llegaría a sus vidas en el momento más oscuro. Semanas después, mientras Fernando llevaba a Andrés al parque, ocurrió algo inesperado. Entre la multitud de padres y niños, Fernando creyó ver una figura familiar. Una mujer de cabello oscuro, con la misma postura tranquila y elegante que había llegado a conocer tan bien. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó Andrés, al notar que Fernando se había detenido. «Nada, hijo», respondió, sacudiendo la cabeza. «Vamos a jugar». Aunque no estaba seguro, decidió no acercarse. Si era María, sabía que probablemente no quería ser encontrada. Y si no lo era, no tenía sentido reabrir las heridas. Mientras Andrés corría hacia los columpios, Fernando se quedó observándolo con una sonrisa. Aunque había muchas preguntas sin respuesta, también había aprendido algo importante: no siempre necesitamos entenderlo todo para encontrar paz. Al mirar a su hijo, lleno de vida y felicidad, Fernando comprendió que María, quienquiera que fuera, había cumplido una misión que iba más allá de las palabras. Había traído de vuelta la esperanza, el amor y la fuerza a su familia. Con ese pensamiento, decidió dejar el pasado donde pertenecía. Ahora, su única prioridad era disfrutar el presente y asegurarse de que Andrés tuviera el futuro que Isabel siempre soñó para él.
Y mientras el sol comenzaba a ponerse, Fernando sintió una extraña calma. No sabía si volvería a ver a María, pero en ese momento, entendió que su legado permanecería con ellos para siempre. Querido oyente, si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal donde cada día se publican historias interesantes. Muchas gracias.